Hay una frase que llevo varios días escribiendo en mi cuaderno, una frase que apareció mientras acompañaba a varias personas en consulta y desde entonces no ha dejado de dar vueltas en mi cabeza. Dice así: la expansión de la conciencia nunca debe ir más rápido que la regulación del sistema nervioso. La primera vez que la escribí, incluso yo misma me quedé mirándola durante varios minutos, porque entendí que tal vez esa frase resumía gran parte de todo lo que he aprendido acompañando seres humanos durante estos últimos 18 años. Y hoy quiero compartirla contigo porque vivimos en una época donde parece que todos queremos cambiar muy rápido. Queremos dejar de sentir ansiedad, queremos sanar nuestras heridas, encontrar el propósito de vida, manifestar abundancia, meditar mejor, desarrollar la intuición, expandir la conciencia. Y de alguna manera pareciera que si todavía sentimos miedo, tristeza o inseguridades, es como si estuviéramos haciendo algo mal. Pero después de acompañar cientos de historias, he llegado a una conclusión muy diferente. Quizá el problema no es que todavía no hayas expandido tu conciencia, quizá el problema es que nadie le enseñó primero a tu sistema nervioso cómo sentirse seguro. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Hay algo que me gusta repetir mucho en consulta, y es que el cerebro no cambia solamente porque entiendas una idea. Si eso fuera cierto, bastaría simplemente con que leemos un libro sobre ansiedad para dejar de sentir ansiedad. Bastaría con entender por qué repetimos ciertos patrones para dejar de repetirlos. Y todos sabemos que la vida no funciona así. El cerebro cambia cuando vive experiencias diferentes y las vive una y otra vez. Eso es lo que conocemos como neuroplasticidad. Es la maravillosa capacidad que tiene nuestro cerebro para reorganizarse a partir de aquello que hacemos de forma repetida, no de aquello que simplemente comprendemos. Por eso, una persona puede saber perfectamente que necesita descansar y aún así sentirse culpable cuando intenta hacerlo. Puede entender racionalmente que una relación le hace daño, pero sigue volviendo. Puede saber que no está en peligro y aún así sentir que el corazón late con fuerza, como si las manos sudaran o que el cuerpo permanece en alerta. Pero, ¿por qué ocurre esto? Porque una parte muy antigua del cerebro todavía no ha recibido suficiente evidencia de que el peligro ya terminó. Y aquí aparece una estructura fascinante y se llama la amígdala. No tiene nada que ver con las amígdalas de la garganta. Es una pequeña estructura cerebral cuya principal función es detectar amenazas. Imagínate un detector de humo instalado dentro de tu cerebro. Ese detector está funcionando todo el tiempo. Y eso es maravilloso, porque gracias a él podemos reaccionar rápidamente cuando un carro se acerca demasiado, cuando, por ejemplo, alguien está gritando nuestro nombre o cuando necesitamos protegernos. El problema aparece cuando ese detector permanece encendido incluso cuando el incendio ya terminó. Eso sucede con muchas personas. El cuerpo sigue reaccionando como si todavía existiera un peligro, aunque la amenaza ya no esté presente. Y aquí quiero decirte algo que probablemente nunca te habían explicado. La amígdala no distingue perfectamente entre un peligro real y un peligro aprendido. Si durante muchos años tu sistema nervioso aprendió que debía permanecer en alerta para sobrevivir, seguirá intentando protegerte, aunque hoy tu vida sea completamente diferente. Y esa quizá es una de las razones por las que tantas personas sienten que viven cansadas, no porque trabajen demasiado, sino porque su sistema nervioso nunca termina de apagar esa alarma. Y cuando esa alarma permanece encendida durante mucho tiempo, hay otra parte del cerebro que empieza a tener dificultades para hacer su trabajo.
y es la corteza prefrontal. Esa parte maravillosa que nos permite reflexionar, tomar decisiones, planificar, crear, imaginar soluciones y responder en lugar de reaccionar. Es, por decirlo de una manera más sencilla, la parte más sabia de nuestro cerebro, pero tiene un pequeño problema, y es que funciona mucho mejor cuando el cuerpo se siente seguro, porque cuando la alarma está sonando constantemente, la prioridad del cerebro es dejar de pensar, es sobrevivir. Ahora, hay una pregunta que me hago con mucha frecuencia cuando acompaño a una persona, y es una pregunta que rara vez aparece en una consulta médica, y es que no pregunto únicamente qué te duele, yo pregunto algo diferente. ¿Hace cuánto tu cuerpo dejó de sentirse seguro? Porque muchas veces creemos que el problema comenzó cuando apareció el síntoma, cuando apareció la ansiedad, cuando comenzaron los ataques de pánico, cuando llegaron las migrañas, cuando apareció el insomnio o cuando la tristeza empezó a quedarse demasiado tiempo. Pero en realidad el cuerpo suele comenzar a hablar muchísimo antes. El síntoma no siempre es el inicio de la historia. Muchas veces es el último intento que tiene el cuerpo por llamar nuestra atención. Y hay algo fascinante aquí, y es que el sistema nervioso, que pocas personas conocen, nuestro cuerpo, tiene un sistema que funciona las 24 horas del día. O sea que no necesita que pensemos para actuar. No le damos al cuerpo la orden de respirar, no le decimos al corazón cuándo latir. No pensamos conscientemente cuándo debemos digerir los alimentos o cuándo debemos liberar determinadas hormonas. Todo eso ocurre automáticamente. Y ese conjunto de funciones lo conocemos como sistema nervioso autónomo. Y aunque su nombre suene muy técnico, su trabajo es bastante sencillo. Y es que tiene una misión: mantenerte con vida. Nada más importante que eso. Imagínate por un momento que estás caminando por un bosque, de repente escuchas un ruido muy fuerte detrás de ti. Antes de que alcances a pensar qué está ocurriendo, tu corazón ya empezó a latir más rápido, tus músculos ya se tensaron, tus pupilas se dilataron, tu respiración cambió. Todo eso ocurrió antes de que tu mente entendiera qué estaba pasando. ¿Por qué? Porque tu cuerpo decidió protegerte primero y preguntarte después qué está sucediendo. Eso salvó la vida de nuestros antepasados durante miles de años. ¿Y saben qué? Sigue salvando la nuestra. El problema no aparece cuando el sistema nervioso se activa. El problema aparece cuando nunca encuentra el camino de regreso a la calma. Y aquí quiero que imagines algo. Imagínate que llevas una mochila y que esa mochila al principio pesa muy poquito. Inclusive puedes caminar con ella tranquilamente. Después aparece una pérdida importante. Y esa pérdida representa una piedra. Y esa piedra entra dentro de tu mochila. Luego te sucede otra experiencia. Por ejemplo, empiezas a tener una relación difícil y eso simboliza otra piedra. Más adelante, por ejemplo, llega una exigencia laboral, otra piedra. Después sufres una decepción, otra piedra. Una separación, un duelo, otra y otra piedra. Pero sigues caminando porque, claro, eres fuerte, porque puedes, porque siempre has podido, hasta que un día tu espalda comienza a doler. Tu cuello se tensa, no logras dormir, te despiertas varias veces en la noche, tu cuerpo empieza a sentirse agotado y entonces piensas, ¿qué me está pasando? Tal vez no sea únicamente lo que estás viviendo hoy. Tal vez llevas demasiado tiempo cargando una mochila que nunca te permitiste bajar. Hay algo que observo con mucha frecuencia en consulta y es que muchas personas llegan diciéndome, Margarita, yo quiero sanar. Y esa intención me parece profundamente valiosa, pero después de escucharlas un rato descubro que lo que realmente desean es otra cosa. Quieren dejar de sentir, quieren dejar de tener miedo, quieren dejar de llorar, quieren dejar de angustiarse, como si sanar significara no volver a experimentar emociones difíciles. Y yo creo que ahí hemos entendido mal la salud emocional, porque un sistema nervioso sano no es aquel que nunca siente miedo, es aquel que sabe regresar a la calma después de haber sentido miedo.
Y esa diferencia cambia completamente toda la conversación. Por eso hoy quiero decirte algo que quizá necesites escuchar. No estás fallando porque todavía sientas ansiedad. No significa que hayas retrocedido, no significa que tu proceso no esté funcionando. Tal vez es tu sistema nervioso simplemente el que necesita más tiempo para aprender algo que nunca le enseñaron, que ya no tienes que vivir como si el peligro estuviera en todas partes. Y aquí aparece una palabra que a mí me encanta y es regulación. Ojo, regular no significa controlar, regular significa acompañar. Es exactamente lo que hace una madre cuando toma en brazos a un bebé que está llorando. No le exige al bebé que deje de llorar. Primero lo sostiene, lo calma, lo acompaña y solo después el cuerpo del bebé comienza a tranquilizarse. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has intentado tratarte a ti mismo con la misma paciencia con la que tratarías a un bebé asustado? La mayoría de nosotros hace exactamente lo contrario, ¿cierto? Nos criticamos, nos exigimos, nos desesperamos porque seguimos sintiendo tantas cosas y sin darnos cuenta terminamos activando aún más nuestro sistema nervioso. Creo que la verdadera regulación comienza el día en que dejamos de pelearnos con nuestro cuerpo y simplemente empezamos a preguntarle qué estás intentando proteger dentro de mí. Porque aunque hoy te resulte difícil creerlo, tu ansiedad, tu miedo, tu insomnio, incluso muchas de las estrategias que has desarrollado para sobrevivir, probablemente no aparecieron para destruirte, aparecieron intentando cuidarte. Lo hicieron de la única manera que tu sistema nervioso conocía en ese momento. Y cuando comprendes eso, dejamos de luchar contra nosotros mismos. Y ese es el primer paso hacia una transformación verdadera. Ahora, ¿qué ocurre cuando queremos despertar la conciencia, pero el cuerpo todavía vive en modo supervivencia? Y esto es algo que me parece profundamente hermoso de este momento de la historia que está viviendo la humanidad, porque cada vez hay más y más personas que quieren conocerse, que quieren sanar, que quieren meditar, que quieren entender cómo funciona su mente, que quieren acercarse a la espiritualidad, que quieren vivir con más conciencia. Y creo que eso es una muy buena noticia, porque durante muchísimos años vivimos en una cultura que nos enseñó a producir, a competir, a demostrar, pero muy pocas veces nos enseñó a mirar hacia adentro. Así que si hoy existe ese deseo de conocernos mejor, vale la pena celebrarlo. Sin embargo, también creo algo, y es que en medio de esa búsqueda hemos comenzado a confundir dos cosas muy diferentes, y es que expandir la conciencia es una cosa y regular el sistema nervioso es otra. Y estas dos no siempre ocurren al mismo tiempo. Te quiero hacer una pregunta. Imagínate una casa preciosa, con ventanales enormes, con un jardín maravilloso, con una biblioteca llena de libros, con unos muebles cómodos. Pero imagínate que esa casa, sus cimientos no son tan fuertes, son más bien frágiles. Ahora imagina que dentro de esa casa alguien decide construir un segundo o un tercer o un cuarto piso. Sin haber fortalecido primero esa base, ¿qué crees que va a ocurrir? Lo más probable es que esa casa comience a agrietarse, ¿cierto? No porque el tercer piso o porque el segundo o cuarto piso sea malo, sino porque los cimientos todavía no estaban preparados para sostenerlo. Creo que con el ser humano pasa exactamente lo mismo. Muchas veces queremos construir experiencias extraordinarias cuando todavía nuestro cuerpo está intentando resolver necesidades muy básicas, por ejemplo, aprender a dormir, a descansar bien, a sentirse seguro, a confiar, a respirar sin estar en alerta, aprender a poner límites, inclusive aprender a habitar el presente. Durante los últimos años he conocido personas maravillosas, personas que meditan todos los días, que han leído muchísimos libros, que han asistido a retiros, que conocen profundamente temas de espiritualidad y aún así siguen sintiendo que viven agotadas, que no pueden descansar, que reaccionan con miedo,
que una discusión las desregula completamente, que viven con una sensación permanente de peligro. Y entonces aparece una pregunta muy importante. ¿Significa eso que todo ese camino espiritual no sirve? Y mi respuesta es no. Significa algo diferente, que quizá estaban intentando construir ese techo cuando todavía necesitaban fortalecer los cimientos. Y aquí quiero decirte algo porque para mí es muy importante, y es que yo no creo que exista un conflicto entre la ciencia y la conciencia. Inclusive creo que ambas pueden caminar juntas, pero también creo que la ciencia nos recuerda algo profundamente humano, y es que un cerebro que se siente amenazado no procesa la realidad igual que un cerebro que se siente seguro. Y eso cambia completamente la experiencia de cualquier práctica. La meditación, la respiración, la terapia, incluso una experiencia espiritual, todo pasa primero por el sistema nervioso. Por eso cuando alguien me dice, Margarita, quiero expandir mi conciencia, mi primera pregunta casi nunca tiene que ver con la conciencia. Le pregunto algo mucho más sencillo. Por ejemplo, ¿cómo estás durmiendo? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Hace cuánto no descansas profundamente? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Hace cuánto no tienes un momento de verdadera calma? Como si el organismo sigue viviendo como si estuviera en ese peligro, entonces todo lo demás será muchísimo más fácil, inclusive a veces más difícil de integrar. Y aquí quiero compartirte una idea que ha transformado mi forma de acompañar personas, y es que creo que la conciencia no es una carrera, no es una competencia. No gana más quien hace más retiros, ni quien medita más horas, ni quien conoce más conceptos. Para mí, la verdadera expansión comienza el día en que una persona puede permanecer en silencio sin sentir que necesita escapar de sí misma. Y eso es profundamente neurobiológico, porque un sistema nervioso regulado tiene la capacidad de permanecer presente. No necesita huir constantemente hacia el pasado, ni vivir tampoco anticipando el futuro. Puede quedarse aquí, en este instante. Y, curiosamente, es justamente ahí donde muchas personas describen que empiezan a sentirse más conectadas consigo mismas. Así que si alguna vez has sentido que hace muchísimas cosas para crecer, pero que sigues sintiendo un cansancio profundo por dentro, quiero decirte algo. Tal vez no estás haciendo nada malo. Tal vez simplemente tu cuerpo está pidiendo algo que durante mucho tiempo nadie le enseñó, y es a sentirse seguro. ¿Cómo empieza a sentirse un sistema nervioso que vuelve a confiar en la vida? Ok, hay algo que me gustaría decirte, y es que probablemente sea una de las ideas más importantes de este episodio. Y es que regular el sistema nervioso no significa dejar de sentir. Significa comenzar a sentir desde un lugar diferente. Muchas personas creen que regularse es llegar a un estado donde ya no exista la ansiedad, donde nunca vuelven a sentir miedo, donde dejen de llorar o donde todo permanece en calma. Pero el cuerpo humano no funciona así. Y honestamente, qué bueno que no funcione así, porque el miedo también nos protege. La tristeza también nos ayuda a despedir aquello que amamos. La rabia también puede enseñarnos dónde necesitamos poner límites. Las emociones no son el problema. El problema aparece cuando nuestro sistema nervioso ya no sabe regresar a la calma después de haber sentido todas esas emociones. Y ahí empieza realmente la regulación. Hay una imagen que utilizo mucho en consulta y la vamos a hacer en este momento. Quiero que te imagines el mar. Nadie espera que el océano permanezca quieto, ¿cierto? Es más, si te imaginas el mar, vas a observar que siempre vas a ver olas. Pueden ser algunas más pequeñas, otras más inmensas. Lo que realmente diferencia un mar saludable no es la ausencia de movimiento, es que después de la tormenta las aguas vuelven a encontrar ese equilibrio. Y creo que el sistema nervioso ocurre exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo empiezas a sentirte una persona que su sistema nervioso está aprendiendo a regularse?
No necesariamente porque esa persona no tenga problemas, sino porque empieza a relacionarse de otra manera con ellos. Tal vez descubres que una discusión ya no te desorganiza durante 3 días, que una mala noticia, aunque te sigue doliendo, ya no te destruye completamente tu semana. Tal vez puedas sentir miedo y por primera vez nadie parece que tu capacidad de reaccionar se pierda, sino todo lo contrario. Te das cuenta que puedes respirar antes de reaccionar. Y aunque todavía pueda que sientas ansiedad, pero simplemente ahora te das cuenta que sabes reconocerla, que sabes escucharla, que sabes acompañarla, en lugar de pelear contra la ansiedad. Hay personas que llegan a consulta esperando un cambio espectacular, como si un día despertaran sintiéndose completamente diferentes, pero la neuroplasticidad casi nunca funciona así. El cerebro cambia de una manera mucho más silenciosa, mucho más humilde y precisamente por eso mucho más profunda. Un día simplemente descubres que dormiste un poco mejor, otro día notas que dijiste no sin sentirte culpable. Una semana después te sorprendes disfrutando de un momento de tranquilidad. Meses más tarde te das cuenta de que llevas varios días sin reaccionar como antes y entonces entiendes algo. No cambiaste de un día para otro, simplemente fuiste construyendo una nueva versión de ti, pequeñas evidencias tras pequeñas evidencias. Por eso me gusta tanto hablar de identidad, porque la identidad no aparece cuando dices quiero convertirme en una persona segura. La identidad aparece cuando tu cerebro comienza a acumular suficientes experiencias que le demuestran tal vez ya estoy aprendiendo a ser esa persona. Y eso cambia por completo la conversación, porque ya no se trata de convencerte con afirmaciones, se trata de darle nuevas experiencias a tu sistema nervioso. A veces me preguntan, ¿cuál es el primer paso para sanar? Y mi respuesta casi nunca es una técnica, es más bien una invitación. Entonces te digo, comienza a observar los pequeños momentos en los que tu cuerpo ya está haciendo algo diferente, porque ahí es cuando está ocurriendo la verdadera transformación. No cuando desaparecen todas las dificultades, sino cuando descubres que ya no necesitas responder a ellas de la misma manera. Y aquí quiero compartir contigo algo muy personal. Después de muchos años acompañando procesos humanos, he dejado de medir el crecimiento por la cantidad de información que una persona conoce. Hoy lo mido por algo mucho más sencillo, por la capacidad que tiene esa persona de volver a sentirse en paz después de una tormenta. Porque ahí es donde sé que su sistema nervioso está aprendiendo algo nuevo. Y cuando eso ocurre, la conciencia también empieza a expandirse. Pero ahora sobre un terreno más firme, no sobre el miedo, sino sobre la seguridad. Así que hay algo que ha cambiado profundamente la forma en cómo entiendo al ser humano. Y esto no ocurrió leyendo un libro, ni durante una maestría, ni en un congreso. Ocurrió estando sentada durante mucho tiempo frente a cientos de personas escuchando sus historias. Con el tiempo empecé a notar algo que se repetía una y otra vez, y es que llegaban personas completamente distintas, empresarios, estudiantes, médicas, madres, ingenieros, artistas, historias diferentes, infancias diferentes, profesiones diferentes, pero cuando observaba con atención había algo que todas tenían en común. Y no era la ansiedad, no era la depresión, inclusive tampoco era el burnout, ni siquiera el dolor físico, era otra cosa. Habían dejado de sentirse seguras dentro de su propia vida. Y cuando entendí eso, dejé de hacer esa pregunta que antes preguntaba y era, ¿qué síntoma quieres quitar? Hoy pregunto algo diferente. ¿Qué parte de ti lleva demasiado tiempo intentando sobrevivir? Porque esa pregunta te hace pensar de una manera totalmente distinta. Con los años comprendes que muchas personas de las que están a tu alrededor no necesitan que alguien les explique lo que tienen. Necesitan que alguien las ayude a comprender por qué tu cuerpo sigue reaccionando como lo hace. Y cuando esa comprensión te llega, algo
en ti empieza a cambiar. No porque te van a desaparecer inmediatamente todos los síntomas, sino porque desaparece la guerra contra ti mismo. Y hay una frase que escucho con frecuencia en consulta y es, siento que mi cuerpo me está fallando. Y cada vez que la escucho pienso exactamente lo contrario. No, tu cuerpo no está fallando. Tu cuerpo es lo único que sigue intentando decirte la verdad. Tu cuerpo no tiene el lenguaje de las palabras. Tu cuerpo tiene el lenguaje de las sensaciones. Así que esa tensión que sientes, ese cansancio, ese insomnio, ese dolor, ese silencio, muchas veces pasas años intentando comunicarte algo que mucha gente todavía no está preparada para escuchar. Pero por eso, entre menos luchas contra tu cuerpo, cada vez vas a aprender mejor a escucharlo. Y ojo, no quiero que me malinterpretes, no te estoy diciendo que toda enfermedad tenga un origen emocional, eso sería irresponsable, porque la medicina ha demostrado una enorme cantidad de causas biológicas, genéticas, inmunológicas y ambientales que participan en la salud de una persona. Pero también creo que sería un error pensar que la historia de vida nunca participa en la manera en cómo vivimos una enfermedad. Y ahí es donde nace mi forma de trabajar, no para reemplazar la medicina, sino para complementarla, porque una persona puede recibir el mejor tratamiento médico posible y al mismo tiempo necesitar aprender a regular un sistema nervioso que lleva años viviendo en alerta. Así que esas dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y esa integración es profundamente esperanzadora para poder quitar cualquier síntoma. Con el paso de los años te vas a dar cuenta que las personas no van a cambiar, tú no vas a cambiar porque alguien te dé un buen consejo. Cambias cuando tu cerebro vive una experiencia que ya no va a poder olvidar. Cuando por primera vez sientes que alguien te va a escuchar y te escuchas también a ti misma sin sentir que necesitas corregirte. Cuando descubres que no eres débil porque llores. Cuando aprendes a poner un límite sin sentirte culpable, cuando puedes permitirte descansar una tarde completa y el mundo no se derrumba por eso. Esas pequeñas experiencias son las que comienzan a reorganizar tu cerebro y las que te enseñan a regular tu sistema nervioso. No porque sean experiencias extraordinarias, sino porque cuando las haces repetidamente, y ahí vuelve a aparecer este concepto de neuroplasticidad, no como un concepto como tal, sino como la posibilidad profundamente de sentirte humano. Así que si hoy puedes resumir todo esto en una sola frase, creo que sería esta. Cuando una persona deja de pelear con sus emociones, empiezas a descubrir algo maravilloso, que sentir no es el problema. El problema era sentirte solo cada vez que sentías.